¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Paradojas Reconciliadas. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? También, muy bien. Aquí, todo en orden, todo en orden. Qué ¿Eh? bueno, siempre un gusto compartir contigo y más de estos temas tan interesantes como el Kybalión, ¿no? O sea, como que luego nos falta tiempo para seguir ahí profundizando en estos temas. Y bueno, quiero aprovechar, ya sabes, pues los axiomas, ¿no? Del Kybalión, un poco explicar qué es el axioma, porque luego yo ocupo la palabra y creo que es difícil. Entonces, un axioma es una frase corta, generalmente, pero que tiene un saber muy profundo. Entonces, que induce a la reflexión de cada ser humano, porque de eso debe comprender algo, ¿no? Y eso debe de ser útil para su vida cotidiana, ¿no? Eso sería un axioma. Claro. Entonces, y siempre un gusto, siempre un honor y un gusto compartir contigo, Gabriel. Muchas Oh, gracias. muchas gracias. Bueno, pues ya estabas ahí entrando en materia, ¿no? Ayer nos quedamos muy picados con este tema del hermetismo, que es fascinante, ¿no? Como decíamos, pues es otra forma de ver el universo, otra forma de entenderlo, muy diferente pues a lo mejor a lo que estamos hoy acostumbrados, la sociedad actual. Y pues bueno, entrando en este tema de los axiomas o principios herméticos, pues son para variar, ¿no? Siete del número mágico. Sí. Comentábamos, comentábamos ayer, bueno, pues ya platicamos un poquito sobre el principio del mentalismo, el todo es mente, ¿no? Comentábamos también a lo mejor un poquitín sobre el segundo principio, que es el principio de correspondencia. A ver, aquí les voy a poner una imagen para que también eh, puedan ustedes ver alguna imagen ahí que nos vaya inspirando. Claro. A mí me gustaría, mientras pones la imagen, hablar un poco del mentalismo, porque también es importante de momento que también las personas que nos escuchan o que nos ven y nos escuchan, piensen por qué el todo es mental. Y eso tiene que ver más con un poco la ciencia o los estudios de psicología a través de la percepción, ¿no? Entonces, se dice en la Gestalt, que es una escuela que está francamente enfocada en el estudio de la percepción del ser humano, y que dos personas no pueden tener la misma percepción. Es decir, así tan básico como nadie puede ocupar el mismo lugar, ¿no? O sea, si yo estoy parada aquí, nadie puede estar parada o sea, en el mismo lugar que yo, porque eso es imposible. Eso incluye una limitación de la mirada o sea, y de los cinco sentidos en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la percepción? Yo voy a una fiesta, por ejemplo, y lo que yo vea tiene que ver con todo lo que yo soy, más lo que yo he aprendido, más todo eso. Y eso va a crearme una percepción de la fiesta en la que estoy, que no necesariamente tiene que coincidir con la persona que está justamente a mi lado, ¿eh? O sea, mientras yo por mi bagaje cultural, por lo que entiendo, por lo que sé, veo y la fiesta está súper divertida, a lo mejor el de al lado o la persona de al lado está pasándola de la cachetada porque a lo mejor está deprimida, porque ya le tocó ver la pelea, ¿no? Entonces, la percepción es completamente individual y es intransferible. Eso quiere decir que todos nuestros principios mentales son individuales, completamente subjetivos y no pueden ser sujetos a crítica. ¿Por qué? Porque somos dueños de nuestra mente, que tiene que ver mucho con esto de que el todo es mente, ¿no? Bueno, pues ahí lo voy a dejar en la mesa, amigo. No, claro. Sí, 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 a final de cuentas es complicado, ¿no? Porque no me acuerdo qué autor, no me acuerdo si era Séneca, alguien de los filósofos romanos decía que la verdad mataba a la razón, ¿no? Entonces, según esta frase, pues tú podrías tener razón en lo que dices, pero pues a lo mejor estás alejado de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si tus procesos de razonamiento
son válidos de acuerdo a tus circunstancias, ¿no? Que también eso decía Ortega y Gasset, el escritor español, dice, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, cada Así quien es, vive dentro de cierto medio ambiente, dentro de ciertas circunstancias, y en ese sentido, pues vas a razonar de acuerdo a ello, ¿no? Este, digo, y es lógico, si tú vives donde en un medio ambiente o tú tienes un niño, ¿no? A tu hijo, y pues solamente lo pones a ver Netflix, ¿no? A ver caricaturas, y pues de repente te la pasas escuchando reggaetón todo el tiempo, ¿no? Pues qué cosa va, pues sí, o sea, qué cosa va a aprender el niño o qué le vas a inspirar al niño, ¿no? así En es. cambio, si de repente a lo mejor le cuentas historias de mitos griegos, mitos nórdicos, eh, a lo mejor le pones música clásica, ¿no? O a lo mejor algún tipo de bel piano, algo que lo haga, que lo inspire, pues a lo mejor va a ser un niño mucho más creativo, a lo mejor va a ser un niño, eh, no Más sé, sensible, ¿no? mucho más brillante, mucho más sensible, ¿no? Así Pero bueno, es, sí, al final la mente de cada uno es todo un universo, pero es un universo que está limitado, ¿no? así es, Es un así es, universo que no es infinito como el del todo, ¿no? Es un así es. universo que no es eterno. Y entonces ahí es donde hay que aprender también hay que aprender a aprender, ¿no? Hay que aprender a escuchar al otro. Y eso es mucho el método que usan las escuelas iniciáticas, ¿no? Este, es mucho el método de ir, a lo mejor tocar un tema, a lo mejor dejar que cada quien se exprese sobre ese tema, lo que ustedes quieran, a lo mejor ahorita, como hablamos, el hermetismo, ¿no? O lo que ustedes manden y digan. Y entonces, bueno, pues tú vas aprendiendo de lo que los demás van diciendo. Y a veces habrá cosas que no te cuadren y digas, no, es que ese enfoque o eso que se está diciendo, no me parece. Pero habrá cosas que de repente, ¡bum!, te caiga el 20, ¿no? Como decimos cotidianamente. Ah, yo nunca había visto eso así, ¿no? Oye, el teorema de Pitágoras o el tema que tú quieras. Oye, yo nunca lo había visto desde esa interpretación. Oye, es brillante, o sea, me Sí, gustó mucho, ¿no? Y entonces, pues obviamente te vas acercando de esa manera más a la verdad, o sea, entre varios aportando, pues te vas acercando cada vez más a la verdad. Que vas a llegar a la verdad total en algún momento, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero seguramente entre varios es más fácil que, pues, te como vayas uno solo. acercando cada vez más, ¿no? No, no, y hay Entonces, que, no hay que olvidar que no estamos separados del otro. O sea, en realidad, y por mucho que a algunos les guste y a otros no, cada persona que aparece en nuestra existencia es porque nos va a enseñar algo, ya sea lo bueno o lo no tan bueno, ¿no? Y es un enfoque diferente precisamente por lo que platicaba yo hace rato de la percepción, porque a veces nosotros como seres humanos pues nos encasillamos en lo que sé, en lo que viví, en lo que me enseñaron, en lo que mis papás decían y así, o lo que dice mi cultura, y se nos olvida que a lo mejor dándole una vueltita, ¿no? Podemos tener otra otro punto de vista, ¿no? De algo en particular o de alguna idea. Entonces, sí es importante y creo yo que es necesario, por ejemplo, en este principio hermético de el todo es mente, ¿no? O sea, considerar qué es la mente y qué es la mente de cada uno de nosotros. O sea, ¿qué sé? ¿Por qué lo sé? En realidad, si lo que sé me sirve para algo o solamente me llena de prejuicios o de miedos, ¿no? Porque al final dicen que los miedos es lo que más frena al ser humano, ¿no? Y el miedo se presenta en las más variadas funciones, ¿no? Desde el miedo al qué dirán, el miedo a por qué me viste así, el miedo a perder, el miedo a ganar. O sea, el miedo es uno de los sentimientos o de las emociones que tiene el ser humano que más lo frena, que le impide la evolución, el miedo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con nuestro aprendizaje y nuestra forma de percibir la realidad, ¿no? O sea, a partir del conocimiento de que esto, pues es mental, porque el miedo es claro, mental, ¿no? O sea, es como cuando educas a un niño y le dices, es que si te portas mal, va a venir el chamuco y te va a llevar.
O sea, el niño, pues vamos, honestamente hablando, pues ni sabe quién es el chamuco, ¿no? Alguien le tiene que explicar que carambas es la palabra chamuco, diablo, demonio o anexas, ¿no? De entrada. Pero Claro, ya le estás diciendo que esa palabra tiene un significado en donde él va a sufrir algo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Porque lo va a llevar a dónde, ¿no? Ni siquiera uno le dice a dónde, ¿no? Pero el pobre niño ya está ahí, o sea, sufriendo las de Caín, porque no saben a dónde lo van a llevar, pero ya el niño está sufriendo. Entonces llega a la adultez y a la etapa adulta y, ay, no, el demonio sí existe, ¿no? Y el demonio me va a llevar. ¿A dónde te va a llevar? No, pues al infierno. ¿Y dónde está el infierno? Pues quién sabe, ¿no? Pero igual me van a llevar. O sea, porque son conocimientos o conceptos que la misma familia nos va dejando en nuestra psique, en nuestra mente, y que a veces lo asumimos como un hecho real y no lo cuestionamos. Entonces, este principio del todo es mente, pues tiene que ver mucho con este cuestionamiento también de lo que yo sé. Si realmente eso es válido, es verdadero, ¿no? O sea, si realmente tiene alguna función o simplemente me está creando un miedo para no actuar de determinada forma, ¿no? Por ejemplo. bueno, estamos de regreso. Últimamente hemos tenido algunos, algunas interrupciones. Ay, las energías ahí se conjugan, pero aquí seguimos, aquí seguimos. Exacto, exacto. Esas energías luego nos hacen jugarretas, no nos dejan Sí, explayarnos a nuestras anchas. Pareciera que dicen que a veces el saber no se debe de compartir tan profundamente, ¿no? no, no, bueno, no estamos tan profundamente. Ahí está el libro, ¿no? La verdad es que quien quiera lo puede leer. Lo que es un hecho, y eso sí se los puedo comentar por experiencia, pues es que es un libro que si no estás de alguna manera en tu momento, vamos a decirlo, Eso pues es. no le vas a entender, ¿no? Aprovecho el comentario, ¿no? Hermetismo se habla mucho de que es algo cerrado. O sea, hoy, por ejemplo, tú compras tu Tupperware o algo así, ¿no? Y Es hermético. es hermético, ay, es que cierra. O tu termo, hay un termo hermético, porque es cerrado, ¿no? Entonces, pues se habla mucho de que algo hermético es algo que está completamente cerrado y demás. La verdad es que más bien son textos y es simbolismo y es algo que, pues, si no estás preparado, no estás en tu momento, eh, o no tienes simplemente el interés, pues ni siquiera lo vas a entender, ¿no? Yo tengo una conocida que de hecho leyó el Kybalión antes que yo. Fue curioso porque había una tercera persona que de repente estábamos los tres juntos y le dice, no, hombre, pues yo sí ya estoy súper avanzada en mis temas espirituales y demás. Ya hasta leí el Kybalión, ¿no? Así como pues presumiendo un poquito. Y entonces esta amiga, 2, 3 semanas después, me dice, oye, pues yo ya leí el Kybalión y pues lo vi y la verdad como que no es la gran cosa, ¿no? Ah, bueno, ok, a lo mejor a lo mejor pues no era su momento, a lo mejor tenía que haber estudiado otras cosas antes. Pero bueno, la verdad es que sí trae, a mi juicio, ¿no? Una carga filosófica, ¿no? Y pues sí, ¿por qué no decirlo? También mágica, Así es. importante, ¿no? Que muchas veces la filosofía y la magia se empiezan ahí a conjugar, ¿no? Si ustedes pues estudian a Pitágoras, por ejemplo, pues de repente ya empezaba aquí con temas de los números sagrados y, ¿no? Pues Si ven todo el neoplatonismo, ¿no? bueno, Plena, Pitágoras tenía la Santa Tetractis, ¿no? Y hacía jurar a claro, todos sus discípulos sobre la Tetractis, ¿no? O sea, la verdad es que tampoco, vamos, digo, o sea, ocupando un poco lo que dices de Pitágoras, voy a colgarme de la fama de Pitágoras y de la tuya para hombre. comentar, claro, él consideraba que los números eran sagrados y en realidad los números, desde un punto de vista, digamos que más velado, pues sí son sagrados, ¿no? Por algo, o sea, digo, del 4 según Pitágoras, puedes llegar al 10, ¿no? O sea, hay ciertos temas ahí muy interesantes. Y con respecto a lo que dices del Kybalión y de las personas que están preparadas o no para leerlo, pues sí,
En realidad creo que lo más importante es tener una mente abierta, ¿no? Una mente un tanto cuanto libre de prejuicios, ¿no? Y los prejuicios no solamente se dan en Occidente, también se dan en Oriente. O sea, creo que todos tenemos prejuicios, ¿no? O sea, considerando que un prejuicio es algo ya juzgado anteriormente al hecho, ¿no? O sea, ya sé que es así y nadie me va a mover de lo que yo creo que es, ¿no? Cuando en realidad probablemente el conocimiento no sea tan verdadero como quisiéramos pensar. ¿Cuál es el problema con el prejuicio? Pues que nos deja, como diría yo, desnudos, ¿no? O sea, rompes un prejuicio y te sientes perdido en la mitad de la nada, así como de, ¿y ahora qué hago, no? O sea, acabas de romper, no sé, en mi caso, 52 años de existencia con una creencia y resulta que ahorita me dices que ya no es así, y pues claro que rompes mi equilibrio, rompes mi estado ecuánime, ¿no? Porque el prejuicio lo que hace, pues, es que nos da una cierta seguridad. Entonces, Claro. lo que hace el Kybalión, pues, es de alguna forma ir rompiendo estos prejuicios, estos conocimientos que nos dan seguridad para vivir, pero que al final no necesariamente son certeros, ¿no? No están cargados de una verdad, sino que más bien tienen un cierto velo de están encaminados hacia algo que no necesariamente es lo correcto, ¿no? Por decir. Sí, sí, claro. Digo, y es recomendable, ¿no? Cada cierto tiempo, digo, y mientras más, normalmente mientras tenemos más edad es más difícil hacerlo, pero la verdad es que es recomendable cada cierto tiempo empezar a cuestionar si lo que, sí, como dices, nuestros paradigmas, vamos a decirles Así es. paradigmas, ¿no? Para que se oiga más bonito, si Exacto. nuestros paradigmas, pues, o sea, si son válidos o no son válidos, ¿no? Así De es. hecho, nosotros vamos cambiando a lo largo del tiempo. No sé si les pase a ustedes, pero pues yo de repente, no sé, a lo mejor me encuentro ropa vieja, ¿no? Ahí en mi, yo soy, no soy mucho de tirar las cosas, soy medio acumulador de cosas, ¿no? Sí. A lo mejor encuentro ropa vieja o encuentras, ¿qué te gusta? Bueno, ahorita ya, obviamente ya no hay LPs ni CDs ni nada de eso, pero todavía por ahí de repente me encuentro algo, algún CD, algún LP, ¿no? Ahí de mis juventudes y digo, ¿cómo me podía gustar esa música, ¿no? O digo, ¿cómo podía vestirme así, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero pues que va cambiando, o sea, finalmente tú, no, tú eres a lo mejor en esencia el mismo, pero pues el Gabriel niño no tiene los mismos paradigmas que el Gabriel adolescente, que el Gabriel A mí me gusta, a mí me adulto. sigue gustando la banda. O sea, lo confieso. Me Sí, gusta hay la cosas música que de banda. no. No toda, no toda, pero me gusta la música de banda. Me vibra, me vibra. Pero Es claro, ¿no? como es tu gusto culposo, ¿no? Exacto, exacto. Me gusta la música de banda y aparte como que me inspira con tanto tambor y tanto sonido Ya, ahí. ya, ya. Me gusta. Sin embargo, es cierto, o sea, todos somos un cúmulo de experiencias, ¿no? Somos un cúmulo de vivencias y de consejos y saberes que nos van inculcando nuestra familia, nuestro grupo social, la escuela en la que estuvimos, los amigos, ¿no? Hay tantas cosas que Exacto. hacen que seamos lo que somos y que con el tiempo, pues claro, eso tiene que cambiar, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Como lo dicen las cuatro estaciones del año, ¿no? O sea, a veces estamos en primavera, luego en verano, luego en otoño, luego en invierno y volvemos a la primavera. Entonces, Claro. sí, es importante cuestionarnos ver si realmente o sopesar si realmente lo que en algún momento aprendimos es lo que es, ¿no? O sea, se vale decir, oye, Exacto. esto hace 2 días me servía, pero hoy, pues no. O se vale decir, oye, ¿sabes qué? Hace 2 días me servía y me sigue siendo de utilidad ahora, ¿no? Porque, bueno, tampoco podemos desprendernos de todo, ¿no? O sea, nos perderíamos en la inmensidad si nos desprendiéramos de todo lo que somos. Entonces, Claro. No, y el mundo va cambiando, ¿no? O sea, así pues, es. o sea, acabamos de pasar hace un par de años por una situación donde estábamos encerrados todos en nuestras casas, donde ya no tenías que salir a trabajar, o sea, yo toda la ropa de traje y corbata y demás, pues ya.
de ahí abandonado, ya no la uso, ya vivo acá en Cholula, ya pues muchas de mis actividades son justamente en línea y demás. Entonces, pues van cambiando los aspectos. Antes me iba todo el día y regresaba hasta en la noche a mi casa. Ahora estoy todo el día en mi casa. Hay veces que pues está mi hija por acá, ¿no? Pobre del hijo. No, no es Brincando cierto. y todo. Entonces, pues Pobre del te hijo. tienes, No, no es cierto. sí, te tienes que, también te tienes que adaptar a eso y tienes que ir cambiando la forma en que piensas y hacer las cosas, ¿no? Pero No, bueno, y es verdad. Y bueno, como lo voy a balconear un poco lo que estábamos platicando Gabriel y yo antes de empezar el video, que viene a cuento con lo que dices de la pandemia y eso, ¿no? Le comentaba yo que hay dos cosas que todavía la ciencia no puede duplicar, ¿no? Que sería el aire, todo porque nos dan oxígeno, pero no nos dan aire, ¿eh? O sea, hay que ser muy puntuales en la observación. Y tampoco se ha duplicado la sangre, ¿no? O sea, eh, por eso existen todavía los donadores de sangre, o sea, la ciencia no ha avanzado tanto como para poder, pues, duplicar la sangre de un humano o el aire, ¿no? Que estamos aquí, que son principios que son herméticos, ¿no? Como lo estábamos platicando Gabriel y yo antes de empezar este video. Pero ¿por qué son herméticos? Porque, bueno, primero están velados para la ciencia, porque si no, en pleno siglo XXI, pues ya tendríamos un cargamento fuerte de aire, cosa que todavía creo que no tenemos, y también de sangre, ¿no? O sea, eh, es lo oculto, lo que va más allá de la comprensión de la razón del ser humano, que en esencia es lo que los antiguos sí reconocían, ¿no? Es esa dualidad entre ciencia y filosofía que se une, o sea, que encuentra el equilibrio, pero ¿para qué? Pues para que el ser humano comprenda que hay algo más allá de él que nos da la vida. O sea, deja todo si es superior, nos castiga o no, ya eso sería lo de menos. Simplemente es algo, una energía o como le quieran llamar, que nos otorga la vida y junto con la vida, la conciencia de existencia que no tienen los otros seres que habitan en este planeta, ¿no? Que viene, digo, muy a cuento con el primer principio hermético. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, por muy inteligente y muy desarrollado que sea, pues no, todavía no conseguimos hacer aire y hacer sacar. bueno, vuelvo a compartir ahí nuestra pantalla Comparte la doctrina hermética. con el principio ético, ¿no? Como es arriba es abajo. Y bueno, estos principios de repente eh, pueden ser o pueden sonar tan simples, ¿no? Pero en realidad, Son profundos. si uno los empieza a ver, dices, pues este principio más allá de reflejar, si quieren verlo así, el cielo en la tierra, yo creo que habla un poquito más allá. Y bueno, hay otros, ¿no? Que también te hablan en términos de pues, cómo, cómo todo, vamos, cómo hay un orden natural de las cosas, ¿no? Hablábamos, no sé si ayer o fuera de cámaras, no me acuerdo, hablábamos de repente las leyes. Y dices, bueno, hay leyes Así es. que tiene el hombre, ¿no? Desde una cuestión ética, desde una cuestión moral, desde una leyes civiles, leyes jurídicas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que esas leyes son mutables, ¿no? O sea, Así es. y son, otra vez viene la experiencia humana, viene otra vez esto del yo soy yo y mis circunstancias, donde pues aquí, allá a lo mejor en algún país de Medio Oriente, pues es completamente legal que una mujer se cubra el rostro, el cuerpo, que tenga una burka, etcétera. Y acá pues es algo totalmente impensable, ¿no? Es algo que a lo mejor atenta contra el orden jurídico, las libertades individuales y demás. Entonces, ¿por qué hay así y por qué acá no? Bueno, pues porque son diferentes experiencias y diferentes expresiones de lo que ha vivido el hombre. En algún momento también decíamos, oye, ¿por qué, por ejemplo, en la India hay un dios con cabeza de elefante y aquí en México no? Bueno, pues simplemente porque aquí en México no hay elefantes, ¿no? Y a lo mejor aquí pues tienes otro tipo de deidades, tienes la serpiente alada, etcétera, ¿no? Pero el tema es, o sea, hay una ley que es así, se aplica por todos lados
por igual, que es la ley natural, es la ley del el orden del cosmos, de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, el decir, como es arriba es abajo, y en general, todas estas leyes, principios herméticos, ¿no? Que bueno, se los comento rápidamente. Eh, Estos principios herméticos son, el primero es el principio de mentalismo, el segundo el principio de correspondencia, el tercero es el principio de vibración, todo está vibrando todo el tiempo, inclusive la materia, ¿no? Hay una vibración más baja, pero bueno. El principio de polaridad, lo que comentábamos, ¿no? Hay opuestos, el amor y el odio, pero es lo mismo, ¿no? Así Son, es. son de la misma sustancia, lo que pasa es que están en diferente grado. El Es una ausencia principio, del otro, ¿no? Es exacto, la ausencia, ¿no? Hace frío porque hay una ausencia de calor, hace calor porque hay una ausencia de frío. Es la misma actividad. exactamente, ¿no? El bien y el mal, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y esa es una de las enseñanzas más grandes que he recibido de una de mis hermanas, que además ella no es así que digan, uy, ella es más artista, creativa, ¿no? No, Es no es del gremio, realmente. es del gremio. Sí, ajá, pero no es así que le guste la filosofía, el esoterismo, el ocultismo, no. Pero me dio una lección de vida. Yo estaba en la adolescencia y me acuerdo que le decía, oye, mi hermana Patricia, ¿no? Decía, oye, Pati, creo que acabábamos de ver una película, o no sé, y había una lucha del bien contra el mal y todo esto. Y entonces yo le decía a mi hermana, oye, pero ¿por qué Dios permite que exista el mal? ¿No? Yo doy mis preguntas sencillas para mi pobre hermana. Y ella, pues, con mucha sabiduría me dice, porque si el mal no existiera, tú no podrías saber entonces qué es el bien, ¿no? Así es, Y es una de las cosas que, pues, hasta la fecha digo, wow, qué respuesta, ¿no? Y es esto, ¿no? Es el principio de polaridad aplicado. El bien y el así mal es lo es. mismo, es la misma sustancia, pero en diferente grado, ¿no? Y El dicen, prin- ¿no? Ajá, Dicen los orientales, todo el bien tiene un mal y todo el mal tiene un bien, o sea, hay un claro, equilibrio. Bueno, yo hace rato platicaba con una de mis mejores, bueno, es mi mejor amiga y le tengo muchísimo cariño. Somos amigas desde que estamos en la primaria, o sea que échale pluma, ¿no? Hace como 2 días. Nos acabamos casi de conocer, ¿no? Pero bueno, el tema con ella es que yo le decía que no podemos quedar bien con todo el mundo. O sea, ese mismo principio de polaridad lo que nos indica es que hay que buscar un equilibrio, pero ser conscientes de que tenemos una libertad de elección. Y esa libertad de elección no necesariamente está creada para que yo quede bien con todo el mundo menos conmigo. O sea, no se trata de lastimar al otro, evidentemente no, pero sí es cierto que hay que buscar el equilibrio. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano, con el equilibrio? Es que el ser humano no puede estar en el equilibrio. O está bien o está mal, ¿no? Porque hasta la Biblia lo dice claramente, ¿no? O sea, los tibios ni al cielo entran, ¿no? Entonces es o estoy en un lado o estoy en el otro y buscando el equilibrio, pero no me puedo quedar sin hacer nada. O sea, tengo que avanzar en lo que estoy haciendo. Eventualmente, aunque yo no quisiera, habrá algo que no funcione con otro, pero hay que buscar el bienestar propio y el de los demás, ¿no? Eso sería como el principio de polaridad. Hay que reconocer que no siempre podemos quitarnos para darle al otro, ni tampoco es lo conveniente, ¿no? En ese sentido. O sea, hay que buscar que los dos polos de lo mismo, no es que uno sea la ausencia del otro, sino que en realidad se complemente, ¿no? Es como decir los opuestos complementarios. claro. Sí, exacto, ¿no? Vamos, y justamente el Kybalión habla de estos grandes iniciados que conocen estos principios y aquellos que pueden dominar, eh, entenderlos, dominarlos y trascenderlos, vamos a decirlo así, pues ya, ¿no? Por ejemplo, pues tú ya podrías transmutar, ¿no? Polaridad, bueno, pues transmutas de un, transmutas el mal en bien o transmutas el Así es. odio en amor, En amor. ¿no? Transmutas el frío en calor, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Eh, Hay otros principios, por ejemplo, el de ritmo, ¿no? Donde te dice, oye, siempre hay un vaivén, ¿no?
Nunca, y justamente basándote en el tema de la polaridad, pues hay un vaivén, ¿no? En el sentido de si algo va, por ejemplo, ahí les va una historia, ¿no? Que ilustra esto, que lo sabían muy bien, por ejemplo, los griegos. Hay una historia donde hay un rey en Grecia, una ciudad griega, que de repente le está yendo muy bien, ¿no? Tiene una suerte y una fortuna excepcionales. Y entonces de repente se queda sin amigos. Oye, pero ¿por qué te quedas sin amigos? Bueno, o al menos su mejor amigo ya no quiere saber nada de él. Oye, pero ¿por qué? Dice, no, pues es que, y bueno, no era tan buen amigo, ¿verdad? Porque le dice, es que yo sé que no puedes tener eternamente la buena fortuna. Va a llegar un momento en que te vas a ir al otro extremo, ¿no? O sea, de mucha fortuna vas a tener muy mala suerte. Dice, pues perdón, pero yo no quiero estar ahí cuando eso suceda, ¿no? Por eso se aparta el amigo. Entonces, a eso se refiere, ¿no? El principio del ritmo. O sea, eh, no puede ser, por ejemplo, que ahora, en estos días, haga eternamente tanto calor, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el agua se va a evaporar y va a llover y entonces va a refrescar, ¡fum! ¿No? Se va a enfriar, te vas hacia el otro lado. Lo mismo con las estaciones. No puede ser que todo el tiempo sea verano, caliente, ¿no? ¡Fum! Te vas hacia el otro lado, se vuelve el frío, ¿no? Y bueno, ese es el principio del ritmo. ¿Ibas a decir algo, Gloria? Sí, sí, te iba a comentar acerca del principio del ritmo. También es una cuestión importante reflexionarlo en nuestra propia vida. O sea, digo, no solamente por la buena fortuna, sino también comprender que no siempre vamos a estar en un lugar determinado, ¿no? O sea, la vida se mueve. O sea, nada es estático en la naturaleza, todo tiende a moverse. Lo decía, bueno, lo dice un cabalista perdón, contemporáneo, que la verdad que yo lo admiro mucho, y él lo dice muy bien, o sea, empezamos a hablar en un lugar desde el punto de vista planetario y ahora ya estamos en otro lugar. ¿Por qué? Porque la Tierra gira, ¿no? Alrededor de su propio eje, pero además gira alrededor del Sol. Eso es un principio universal que científico y que sin embargo a mí me queda claro que aunque yo no lo sienta, porque no es que yo lo siente, yo diga, ay, si ahorita se está moviendo la Tierra, no, ya sé que no. Sin embargo, eso me lleva a pensar en que todo se mueve. Y la forma, ¿no? Es un poco como la Tierra también, tiene un bamboleo, ¿no? O sea, el hecho de que la Tierra gire en su centro, bueno, o sea, en su eje, hay un cierto bamboleo, ¿no? No sé cómo se llama desde el punto de vista astronómico, pero sí sé que tiene un bamboleo, ¿no? Es como una pirinola, ¿no? Claro. En el universo. Y eso también tiene que ver con el principio de polaridad. O sea, no podemos estar en un solo punto, en un solo equilibrio. La Tierra misma nos los demuestra, el universo nos los demuestra. Vamos, o sea, sería como un poco aspirar demasiado a pensar que ahorita estoy muy bien y ya nunca me va a pasar nada porque ya estoy súper bien. Aunque, regresando al punto de vista de la magia, amigo, te puedo decir que los magos dicen, porque yo no los conozco, sin embargo, dicen que el mago siempre puede estar bien porque trasciende esos principios. ¿Pero por qué los trasciende? Porque conoce en qué momento viene, digamos que la merma o la parte de la pérdida o la parte de la contraposición de la misma línea y se previene para eso. Entonces, regresando al primer principio, el todo es mente, es que yo sé que en algún momento voy a tener una merma, porque eso indica la ley natural, me voy a prevenir, me voy a precaver para que cuando llegue ese momento yo tenga lo suficiente. Eso no quiere decir ser avaro, sino es encontrar un equilibrio. Diría mi abuelita, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Exacto. Claro. Sí, bueno, eso ya habla más de otro tipo de sabiduría, ¿no? A lo mejor no necesitas ser mago, ¿no? Para ¿Quién poder prevenir sabe, eso, amigo? ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, a estas alturas, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, continúo.
Y bueno, los últimos dos principios llevamos ahorita mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, ¿no? El Kybalión te dice, bueno, no existe nada que se deba al azar. Todo tiene una causa y efecto. Lo que pasa es que a lo mejor es tan difícil, ¿no? Encontrar la causa que originó este efecto. Tendrías que irte hasta atrás, 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 que a veces nosotros pues ya mejor le decimos, mira, es la casualidad, pero no, siempre, según esta doctrina, siempre hay una causa para algo, ¿no? Nada es por Eh, azar. exacto, nada es por azar, no hay aquí, y por eso pues quien conoce estas leyes, pues no tiene nada, no deja nada al azar, ¿no? Y el último, bueno, es el principio de generación, ¿no? Siempre hay algo, hay una parte masculina y hay una parte femenina, ¿no? El principio de generación o el principio de género, pero siempre es esta cuestión Dualidad. de para la creación, ¿no? Cómo colaboramos con la creación de la divinidad. Bueno, pues colaboramos justamente, ¿no? Juntando una parte masculina con una parte femenina y se crea algo, ¿no? Así es. No necesariamente, y aquí, bueno, ya también entra a otro nivel este concepto, no necesariamente es que se junte una mujer con un hombre y tengan un hijo, ¿no? No, Por no. ejemplo, el mismo Kybalión te habla de la parte masculina de la mente y la parte femenina de la mente, ¿no? Eh, Vamos, si nos vamos, por ejemplo, a los mitos griegos, ustedes ven a Hércules, ven las yeguas de Diomedes, este trabajo donde había unas yeguas devoradoras de hombres, ¿no? Que Hércules tenía que atrapar y llevárselas al rey Euristeo. Y entonces ustedes dirán, oye, pero pues, ¿qué? O sea, como unas yeguas devoradoras de hombres, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre qué cosa tan extraña? Bueno, pues las yeguas simbolizan los pensamientos desbocados. ¿Por qué caballos? Ah, bueno, pues porque son pensamientos Veloces. desbocados. Es esto que Y decía, veloces, además, ¿no? sí, sí, exacto, que se van así, paz, 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 ¿no? Y te comen, por eso son devoradoras de hombres. Es lo Te que decía Gloria, corroen. te corroen, exacto, es lo que decía Gloria hace rato. Ay, escuché un ruido, qué miedo, oye, ¿qué será? No, déjame ver, me traigo un palo, no, la escoba, ay, no vaya a entrar, no, ¿sabes qué? Entonces mejor me voy. Pues ahí hasta te da, te da el soponcio, ¿no? Porque No, y, sí. y todo por tu mente loca. ¿Qué podría ser eso? Podría ser ay, es que me está engañando mi pareja, no, pero entonces, digo, y pues, bueno, a lo mejor ni siquiera es cierto, a lo mejor es nada más, tú te estás imaginando cosas y a lo Es mejor el ya estás temor. tomando, ¿no? Ya le rompiste el carro, ¿no? Fuiste con un bat y le rompiste el vidrio. Y a la hora, oye, pues no, o sea, no, a ver qué viste. No, es que yo vi que alguien te escribió una mujer, es mi prima, ¿no? O es mi hermana, no sé. O sea, ese tipo de cuestiones que, entonces, ¿por qué son yeguas, no? ¿Por qué no son corceles? Bueno, pues porque es justamente, se refiere a esa parte femenina de la mente, que es la que genera y genera y genera y genera. O sea, estas yeguas, pues generaban a su vez a otras yeguas. Entonces son todos estos pensamientos desbocados que se te echan encima y que si tú no tienes la capacidad del héroe, ¿no? Como Hércules, de poder verlos desde un punto de vista de tu yo superior y en lugar de eso utilizas tu ego, pues ya te comieron, ¿no? Olvídate. No, no, y aparte imagínate, ¿no? Porque es también el tema, ¿no? Entre la imaginación y la fantasía, porque la imaginación siempre va a ser creativa, o sea, el ser humano en el, no sé, 95% de la población imagina, o sea, utiliza su mente para crear una imagen mental, o sea, de hecho, la gente cuando piensa tiende a ver hacia arriba y en algunos casos a cerrar los ojos, porque está creando imágenes en su mente. O sea, no es que lo busque en la naturaleza o en su alrededor, sino que lo crea en su mente. Esa es una imaginación activa. Pero ¿qué pasa con la fantasía? La fantasía va más allá de la realidad, pero en un sentido más, ¿cómo te diré? Un poco burlesco,
¿no? La fantasía es cuando yo de la imaginación, digamos que concreta y un poco controlada, voy a dejar que mi mente se desboque y entonces de momento yo ya estoy pensando que X persona está hablando mal de mí, bueno, me imagino hasta el diálogo, ¿no? O sea, ya la fantasía llega a tal grado que el diálogo ya existe, ya sé lo que dijo uno, lo que dijo el otro, lo que yo contesté, cuando en realidad no ha pasado nada, ¿no? O sea, yo, así como lo planteas, me recuerdo mucho de una excelente amiga que tuve bueno, sigo teniendo, pero bueno, ya no frecuento tanto, pero que sin embargo era muy, muy agradable y siempre era así como que le gustaba el chavo y decía, vamos a practicar el diálogo que voy a tener con él, ¿no? Entonces, claro, o sea, ella me hacía una pregunta, yo le contestaba, según yo era el chavo, y ¿qué es lo que pasaba ahí? Era una fantasía, porque eso distaba de la realidad, o sea, eso no es una imagen, eso es una fantasía. Entonces, el ser humano todos debemos de tener esta cuestión de gobernar o de controlar o de, no sé, cómo se le llame, pues tener cuidado con lo que pensamos, porque el Claro. pensamiento crea. ¿No? O sea, que también lo dice el Kybalión, con todas estas principios de vibración y de atracción y repulsión y todo esto, ¿qué pasa? O sea, si yo estoy constantemente pensando en algo, porque es un principio de concentración de la mente humana, eso se va a crear, me guste o no. O sea, la energía, Dios o como la gente le quiera llamar, no es bueno ni mala, esas son cuestiones que el ser humano adjetiva para llevar una vida común, tranquila y sin problemas sociales propiamente, ¿no? Pero en realidad la energía existe, o sea, la energía es, ¿no? Es como la electricidad, el foco existe y no es bueno ni malo, el foco es el foco y se acabó, ¿no? O sea, alumbra y se acabó. Lo Claro. mismo pasa con el pensamiento, o sea, con la energía. No es buena ni mala, nosotros la adjetivamos. Pero bueno, el tema con esto es, ¿qué hago yo con ese pensamiento? Yo puedo imaginar algo bueno para mí o puedo imaginar algo malo para mí y eso se va a dar. Como lo platicábamos en el video anterior. O sea, la señora que dice, manejo como loca, o si ella lo dice, pues así va a ser, ¿no? El que dice, me quiero enfermar, evidentemente se va a enfermar. Todo esto desemboca en el temor del ser humano. El Claro. ser humano, yo creo que su talón de Aquiles es el miedo, ¿no? Me da miedo. Me da miedo perder a mi pareja, me da miedo perder a mi hijo, me da miedo perder mi dinero, me da miedo irme de viaje y todo me da miedo que la gente me vea como soy. Todo es una cuestión de miedo y el miedo se tiene que superar y eso solamente se puede hacer a través de la voluntad del ser humano, que Claro. es el único capaz de tener este trabajo de voluntad, o sea, de decir, voy a superarme a mí mismo con mi miedo y voy a trascender ese miedo. Si no lo trasciendo, o sea, si no lo traspaso, no hay manera. Y en Claro. general, entre más miedo tenemos, más se nos aparecen las cosas, como los fantasmas. Voy a regresar al tema de los fantasmas. Claro, la gente que más miedo le tiene a los fantasmas es las que más los mira. Yo me dan miedo los fantasmas, pero francamente volteo y digo, se la no tengo acercamientos con fantasmas. Muy bien. No, y bueno, yéndonos a lo mejor profundizando todavía más y meditando en estos principios, pues imagínense, ¿no? La trascendencia, porque en un momento dado yo podría, yo podría empezar a mezclarlos y decir, oye, pues tenemos un principio de ritmo, ¿no? Ujú, Eh, Oye, el principio de ritmo, ¿dónde lo vemos? No, pues lo vemos en las estaciones, ¿no? Frío, calor, primavera, otoño, verano, invierno. O sea, ¿no? Hay un tema ahí cíclico. eh, pero oye, cíclico, polaridades, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo empiezo también a aplicar el principio de correspondencia, ¿no? De cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Y básicamente se habla de cómo es arriba es abajo, pero en realidad es
oye, pues si en la naturaleza está pasando, pues aplícalo a otras cuestiones, ¿no? No lo apliques solamente a lo mejor a las estaciones como tal. Aplícalo, por ejemplo, también a la vida del hombre. Entonces, ¿qué implicaría eso? ¿Qué implica que todo sea cíclico en la vida del ser humano, ¿no? Pero vete no solamente a tu vida presente, vete a cuando ya no estés aquí, vete a qué pasaba antes de que nacieras y a qué va a pasar después de que te mueras, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, oye, pues esto me está sugiriendo que el hombre va y viene, ¿no? Esto me está sugiriendo de alguna manera una idea de reencarnación. ¿Por qué? Porque pues de repente estoy en mi ciclo, ¿no? De muerte y bueno, muerte de acuerdo a este plano en el que vivimos. Oye, y pues regreso a mi ciclo de vida, pero entonces me voy, o si lo veo como si fueran las estaciones, oye, pues entonces me voy, bueno, pues ya me fui, ¿no? Como se va, a lo mejor se van las plantas, se van las flores, se van los frutos, se va la vida en invierno, pero pues después viene otra vez la primavera y el verano, esa explosión de vida, de color, ¿no? Oye, entonces el hombre va y viene. Si aplicáramos estos principios, tendríamos que decir, pues sí, o sea, no puede ser, si todo es cíclico, ¿no? Si así como se mueve, si ves que se mueve así la primavera o la naturaleza, si ves que una planta se muere, ¿no? Pero esa planta al morir, pues regresa a la tierra y está nutriendo a semillas que vuelven a crecer, pues es como si esa planta de alguna manera reencarnara, porque esa misma materia, pues ahora Claro. está encarnada, ¿no? Bueno, aquí diríamos, no diríamos encarnada, diríamos emplantada, Bien plantada, exacto, emplantada exacto. en otro ser del mundo vegetal, ¿no? E inclusive puede ser una planta de la misma, del mismo tipo, ¿no? A lo mejor yo tengo mi ruda y bueno, nace otra ruda por ahí, pero resulta que a lo mejor ya donde tenía yo mi ruda ya no nace ahí una ruda, ya metí, pues no sé, lo que ustedes quieran, una lavanda o alguna cosa por el estilo, ¿no? Bueno, pues ahí te habla de esa reutilización, ¿sí? Entonces, si eso es a nivel material, ¿por qué no puede ser eso también a nivel espiritual, ¿no? Entonces, pues analizando estos principios, la verdad es que te empieza a dar un panorama mucho más amplio eh, de lo que es el mundo. Y bueno, y de alguna manera también, ¿no? Como decíamos al inicio, yo no puedo asegurar que esto sea la verdad absoluta, bla, bla, pero definitivamente, pues te da un panorama, una respuesta, ¿no? Por lo menos, de lo que pasa con la vida humana y con la existencia de un ser humano. Porque de Y, otra forma, dices, bueno, ¿dónde estaba yo antes de nacer, no? O sea, ¿quién me trajo? ¿Por qué vine? Decidí yo, me metieron ahí, ¿por qué en el momento de la concepción o en qué momento, ¿no? A partir de la concepción de mí, o sea, en qué momento llegó mi alma, en qué momento llegó mi raciocinio, eh, y qué va a pasar cuando me muera. Claro, ahí están las religiones que te dice cada quien tiene una idea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, mucho también es el qué piensas tú, o sea, lo más importante, pues una religión, un libro que te hable sobre la muerte, pues bueno, pues alguien lo escribió y en algún momento, ¿no? Pero bueno, no sabemos realmente qué pase, no vamos a saber realmente qué pase hasta que nos muramos, ¿no? Bueno, y lo experimentemos, que si nos vamos a un tema de reencarnaciones, seguramente ya nos morimos, pero bueno, se nos olvida, se nos borra el cassette cuando volvemos a aterrizar por acá, ¿no? pero en el Pero, estado de vigilia, ¿no? Porque se supone que en el subconsciente está, bueno, o si lo quieren ver más científicamente, nuestro ADN.
vienen pues todos los recuerdos de nuestras vidas pasadas. Ahora dirán, ¿cómo crees? Claro, porque sí, por ejemplo, eh, genéticamente hablando, una persona tiene los ojos azules o tiene el cabello ondulado, resulta que los papás no lo tienen así, pero el hijo sí, ¿no? Y luego dicen, bueno, Mm, ¿y pero por qué? Es que abueleó, o es que se parece, ya sabes, al tío o así. Bueno, en realidad, esa apariencia hay que trascenderla y pensarlo. Bueno, si genéticamente hablando una persona se puede parecer a un abuelo o a un bisabuelo, como por qué no podría tener un recuerdo dormido de claro, unas vidas pasadas, ¿no? O sea, eso, digo, yo nada más lo pongo en la mesa porque son cuestionamientos que de momento creo que nos pueden ayudar, ¿no? Creo que a todos nos pueden ayudar a comprender lo que estamos viviendo ahora. En cuanto a lo que decías del principio de vibración o el principio de compensación, no me acuerdo bien cómo se llama el del Kybalión, pero más o menos va a la par. A mí me vibra, ¿no? O sea, a mí me vibra algo, yo vibro con esto, ¿no? Pero ¿con qué vibro, no? Entonces, la gente que habla de problemas, vibra con problemas todo el mm, tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo está hablando de problemas, te cuenta sus problemas, la vida de los otros es un problema, y entonces eso les vibra porque aparentemente eso les gusta, ¿no? Y como tal, pues su vida es un problema, ¿no? O sea, uno no tiene que ser como muy versado en el tema para saber que a esa persona, pues le gusta vivir en el caos, le gusta vivir en la problemática, todo es un problema, el vecino es el problema, el del trabajo es el problema, la vida es un problema, la queja por delante. Y como vibra en eso, fíjate que bueno, a mí me gusta la música y un poco todo lo que tiene que ver con el sonido. Y es cierto, cada uno de nosotros tenemos un timbre de voz muy particular que nos guste o no, va a vibrar por todo el universo. Como pues cualquier instrumento, ¿no? Es así, no cambia. Pero si yo esa vibración constantemente la tengo, porque lo estoy diciendo, porque lo hablo, pues eso es lo que voy a recibir. O sea, es como la música. O sea, la música existe porque vibra, no porque el instrumento sea el instrumento como tal o porque esté en la partitura. La música existe cuando se toca, cuando vibra, cuando nos mueve, ¿no? Cuando la escuchamos. Lo mismo pasa con la palabra del ser humano. Entonces, si yo vibro en eso, si yo hablo eso, pues eso es lo que voy a recibir. La gente que trata o dice ser feliz, la gente que trata de tener una vida más confortable, que ya de entrada te dice, oye, pues yo estoy muy bien, me gusta mi trabajo, lo que sea, pues en ese tono se va a contener, en ese momento se va a estandarizar porque eso es lo que le vibra, ¿no? O sea, ahí no, ¿cómo te diré? Uno no tiene que ser como muy ocultista para comprender que esa es una vibración, ¿no? O sea, sí, claro. claro, ¿no? O sea, es como muy sencillo. Bueno, cuando nosotros tenemos palabras o situaciones complejas donde hablamos, criticamos o actuamos en contra de otro ser humano, en realidad estamos actuando contra nosotros mismos, porque desde un punto de vista filosófico, todos estamos unidos, todos somos un reflejo del otro. Claro, No en el sentido de que yo me veo y ay, lo que no me gusta del otro, pues yo lo tengo o no lo tengo, bueno, lo que sea que es, pero al final todos nos vamos reflejando en nuestras diferentes facetas, en nuestras diferentes personalidades. Pareciera, por ejemplo, Gurdjieff habla de 9 personalidades, ¿no? Con el eneagrama. Hay quien dice que son 12 personalidades a partir de los 12 signos del zodiaco. Sin embargo, creo que el número no es tan importante, pero sí el principio de nos vamos reflejando con el otro, ¿no? Nos vamos claro, conociendo con respecto al otro. No porque yo lo tenga, sino porque tengo una potencia de tenerlo. Y ahí es a donde creo que el ser humano también debe de tener cuidado en cuanto a la vibración y en cuanto a la atracción de lo que nosotros queremos, ¿no? O claro. sea, velo y lo tendrás, ¿no? Tu atención, como dicen, en la atención está la acción.
Sí, claro, sí, sí, la mente definitivamente es muy poderosa, ¿no? Y si tú te estás centrando en algo, como bien dices, no sé, no sé si les ha pasado. Yo, por ejemplo, a lo mejor, ¿qué les gusta? De repente viví muchos años en algún lugar y de repente me empiezan a interesar este tipo de cosas, ¿no? Los oráculos. Oye, a ver, me interesa ver, leer el tarot o las runas o lo que sea. Y entonces te das cuenta que a 10 cuadras, 5 cuadras de tu casa, de repente encuentras un café, ¿no? Donde resulta que leen el tarot. Oye, ¿por qué no lo había visto? Bueno, pues porque no tenía yo a lo mejor esa, ese foco, ¿no? No tenía yo a lo mejor esa atención. Ahora mi mente nada más está viendo. E inclusive lo ves donde no hay, ¿no? Ay, es que ahí parece que dice tarot. No, no dice tarot, dice talachas, ¿no? Por decir algo. Pero en mi mente ya transformé todo y dice tarot. Bueno, así sucede, ¿no? Entonces, y sí, si tú otra vez volvemos a en qué medio, ¿no? O en qué ambiente te desempeñas. Oye, pues yo vivo o me llevo con puras personas que dicen mentiras, ¿no? O que hablan mal de los demás, pues ¿qué voy a aprender o qué voy a hacer yo? Pues voy a decir mentiras o voy a hablar mal de los demás, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, o igual la música, ¿no? Aquí donde yo estoy ahorita, bueno, pues hay muchas casas en construcción, ¿no? Es un fraccionamiento relativamente nuevo y entonces hay muchos terrenos que todavía se están construyendo. Y bueno, pues tú oyes que ponen, qué música ponen de repente pues, los albañiles que están construyendo. Y pues si dices, híjole, a ver cómo le sale la casa, ¿no? Con esa música, o sea, pura cuestión o de ruptura amorosa, con ritmos ahí muy repetitivos, con voces, pues la verdad, poco armoniosas o poca belleza, ¿no? Pero con Eh, sentimiento. pero con sentimiento. Pero con sentimiento, ¿no? O sea, dices, sí, Eh, hasta a mí me gusta, me llega. claro, pero ese es el tema, ¿qué sentimiento? Te están hablando, pues muchas veces, a ver, de Sí. deseo, ¿no? De lujuria o de despecho. O dices, no, Ajá. espérate, o sea, no te hablan de algo heroico, no te hablan de algo inspirador, no te hablan de belleza, no te hablan de virtud, no te hablan de justicia, no te hablan de bondad, ¿no? Entonces, pues, No, son ¿cómo te...? instintivas esas canciones, instintivas completamente, Totalmente, ¿no? ¿no? O sea, es la parte más básica del ser humano, pues es el Claro. instinto, ¿no? Digo que no es despreciable porque tiene una función el Oh, instinto, claro. pero Tienes, en realidad, pues es lo más básico, ¿no? Lo menos elaborado. claro, tiene su valor, claro, pues, si no, no lo tendríamos, ¿no? Exacto, Pero, pero pues dices, pero para crear algo, pues no te convendría más tener otro tipo de música. Curiosamente, aquí vino una vez un señor, vinieron dos señores a instalar una cerca eléctrica, ¿no? Aquí en el jardín de la casa. Y de repente, pues agarra a uno y me dice, oiga, ¿me puedo poner algo de música? Sí, pues ponga, ¿no? Si eso le ayuda a trabajar. Y ¡zas! De repente empieza un área de ópera, ¿no? Le digo, ah, caray, ¿y eso? Me dice, no, pues es que así yo me concentro en mi trabajo y siento que me sale mejor. Y pues sí, o sea, el señor agarró, pusieron la cerca así muy bien puesta, les quedó a la perfección, a la primera, rápido. Dices, bueno, qué diferencia, ¿no? De alguien que escucha ópera para trabajar a alguien que pues escucha otro tipo de música, ¿no? banda, guaracha, ¿no? Cumbia. Pero bueno, yo no, a mí me gusta la cumbia, lo voy a repetir. Sin embargo, hay que reconocer que sí son ritmos muy primitivos, ya lo había comentado en alguna ocasión, que te vinculan con la tierra, pero también hay que reconocer que la construcción desde un punto de vista un poco más, no es que sea más sencillo, sino más básico, tiene que tener un ritmo de la tierra, ¿no? O sea, la persona albañil o no sé, pues tiene que vincularse con la tierra. Fíjate que alguna vez
una amiga que tengo me lo explicó, no igual, pero sí similar, y me decía, es que si tú pones al señor de la basura a podar tu jardín, probablemente el jardín florezca más. Y yo decía, ¿pero por qué? Pues porque es una persona que se encarga de transmutar o de llevar a algún lugar toda la basura, ¿no? Simbólicamente hablando, para que eso tenga una utilidad, ¿no? O sea, el reciclaje propiamente. Dice, pero si tú pones a un carpintero a podar tu jardín, ¿qué va a pasar? Se va a secar. ¿Por qué? Porque el carpintero, pues evidentemente va a volar todos los árboles para crear un mueble, Mm, pero que ya no va a tener vida natural, claro, ¿no? Ya va a tener claro, otra función. Eventualmente eso tiene una razón de ser. Claro, nosotros aspiramos a una evolución de conciencia, de conocimiento y probablemente, claro, una mente más trabajada, pues aspira, ¿no? Como el señor de la puerta eléctrica, a tener eh, un gusto de ópera, ¿no? Por ejemplo, pero claro, una persona que no tiene este tipo de vida, pues aspira a algo un poco más mundano, ¿no? No es que uno sea bueno y malo, hay que ver cada uno de nosotros a qué aspiramos, ¿no? Que eso sería lo importante. ¿Yo a qué aspiro? O sea, a quedarme, ahora sí que como dicen, con el reggaetón o avanzar un poquito más y a lo mejor escuchar una música con cello o con clavecín, ¿no? O sea, claro. hasta dónde yo quiero llegar. Pero eso nadie nos lo puede decir. Sí, Es no, ya algo tan es, individual y tan personal claro, que depende mucho de nuestra evolución como para saber exactamente hasta dónde podemos llegar con todo lo que nosotros podemos vivir en este plano, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer si tenemos una intención de evolucionar y si no, pues está padre, ¿no? También a mí me gusta el pues, reggaetón. pues Hay que ya, reconocer que lo pues sí, canto. ya, Sí. sí, cada quien, ¿no? Ya cada quien sigue, sigue su camino, ¿no? Y es muy respetable, obviamente. No, y me queda claro que además de que se respeta, que la analogía que haces es muy buena porque es una diferencia de conciencia, o sea, de conocimiento, ¿no? O sea, cómo una mente puede ser un poco más evolucionada, como una mente puede ser un poco menos evolucionada, pero al final eh, todo tiene una compensación, un poco como lo que decías de tu hermana con respecto al mal, ¿no? O sea, no podemos conocer el bien, en definitiva, si no hemos conocido el mal. No Claro, podemos conocer el calor si no hemos conocido el frío. No podemos conocer la alegría si no hemos conocido la tristeza. Eso es evidente. El ser humano es dual. No podemos perdernos de la parte dual. O sea, de hecho, la persona que aspira, o sea, que se siente muy iluminada, tiene un tema, ¿no? O sea, esa persona que se siente como que ya está más allá del bien y del mal, pues por algo sigue aquí, ¿no? Tal vez no está tan allá. claro, Como pensando un poco en el tema de si estamos aquí es porque hay un trabajo que hacer interior, pero también exterior. O claro, sea, no se debe completamente. de quedar solamente en nuestra mente, sino hay que manifestarlo, o sea, hay que llevarlo a la vida. Si no, no sirve. En verdad que creo yo que no sirve. Claro, pues ya se nos acabó el tiempo de nuevo. Vamos a tener que hacer Lástima. una tercera parte. Está muy Sí, hay interesante que esto. hacerla. Sí, sí, sí. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Agradecemos mucho a nuestra audiencia. Síganos en redes sociales. Tenemos también, creo que nunca lo decimos, pero tenemos también un canal en YouTube. Así es. Y bueno, el próximo episodio pues tendremos a Oneiros Speculum, que ya estuvo con nosotros, entonces va a estar muy interesante. No dejen de vernos, ¿no? Seguramente será muy interesante volver a platicar con él y todos los temas oníricos que él maneja a la perfección. Pues, Gloria, te agradezco mucho de Muchas nuevo. gracias. Y Eh, bueno, solamente para decirlo de nuestro amigo Oneiros, es este tema que siempre al ser humano, bueno, no sé si siempre, pero la mayoría de las veces, yo sé que no a todos, pero sí a muchos, pues les interesa, ¿no? ¿Por qué sueño lo que sueño, no? O sea,
en dónde, o sea, cómo, que para qué me sirve eso que sueño, si me acuerdo, si no me acuerdo. Pues siempre es interesante saber un poco la parte del subconsciente del ser humano que, pues que está a veces un poco olvidada, ¿no? Nos ocupamos tanto de la realidad que olvidamos el subconsciente, que también de repente brinca y dice, oye, yo estoy aquí a través de los sueños. Entonces, pues va a ser un gusto compartir con el amigo Neiros y pues muchísimas gracias, Gabriel, por permitirme participar contigo. No, al contrario, Gloria, pues ya esto es tu casa, tú sabes, ¿no? No, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Hasta luego. Nos vemos.